Hola, ¿cómo están? Ahora vamos a analizar esta curva polar que tiene un parámetro n, donde n se dice que es un número natural. ¿Ya? Entonces aquí vamos a decir de que n es un natural porque en realidad no lo vamos a poder analizar si es que n fuera, por ejemplo, cualquier real. Y antes de hacer este ejercicio, lo que voy a hacer es primero comentar que estas curvas, con un n, por ejemplo, se dice que son flores de n pétalos si es que n es impar y de 2 n pétalos si n es par, ¿ya? ¿Y por qué es el motivo? Primero voy a mostrar el caso particular donde esta no es no es el ejercicio, solamente quiero hacer un repaso de las flores. Por ejemplo, si este fuera el caso de n igual a 1, vamos a dibujar unos ejes coordenados. Por ejemplo, aquí tenemos x e y. Recordemos de que independiente que se grafique en polares, los ejes coordenados son los mismos, ¿ya? Solamente que se grafica distinto. Entonces, cuando estamos en θ igual a cero, seno de cero es cero, por lo tanto, estos pétalos siempre parten, cuando son con seno, siempre parten en el origen, ¿ya? Y como la función seno es creciente, empieza a crecer hasta que llega a su máximo valor en pi sobre 2, porque ahí el seno vale 1, y de ahí continúa de manera simétrica hasta que llega a pi y ahí vuelve al origen, ¿ya? Entonces aquí uno podría anotar unas flechas como para hacer sentir el recorrido de la curva. ¿Y después qué pasa? Después del pi llegamos al tercer cuadrante y el cuarto cuadrante, pero en el tercer y cuarto cuadrante el seno es respectivamente negativo y negativo. Entonces, esto debería dibujarse aquí, el siguiente pétalo, pero como es negativo, por definición de las funciones polares, vuelvo a recorrer la misma curva una vez más, hasta que llego al menos uno. Y una vez que llego al menos uno, vuelvo desde menos uno a cero, que debería dibujarse aquí. Así. eh, así. Pero pasa que de nuevo se va a dibujar la segunda parte del gráfico y por eso el seno de teta tiene un solo pétalo, ¿ya? Esto también es una circunferencia, ¿ya? Es una circunferencia centrada en el, en el 0,1 medio y que tiene radio un medio. ¿Ya? Eso se puede demostrar fácilmente. ¿Ya? Y después cuando uno empieza a dibujar las otras curvas de pétalos, se da cuenta de que también hay partes donde se dibuja, donde se debería dibujar en un lado, pero se dibuja en el otro, y por eso las flores sin el valor absoluto y sin la raíz cuadrada son flores que tienen n pétalos para el caso impar y 2 n pétalos para el par. No quiero hacer el caso para el par, pero se entiende de que vamos a empezar a dibujar y vamos a dibujar dos pétalos y en algunas partes donde se deberían dibujar los otros cuatro pétalos, se van a dibujar sobre los pétalos ya dibujados. Esa es la idea. Entonces ustedes pueden practicarlo. Pero ¿qué pasa ahora? Ahora lo que tenemos es, y también vamos a ver el caso con n igual a 1, tenemos raíz cuadrada de valor absoluto en mi caso, cuando hacemos el análisis para el uno, tenemos raíz cuadrada de valor absoluto de seno de teta, ¿ya? Entonces, nosotros nos damos cuenta de que cada pétalo aparece por cada vez que aparece un máximo del seno o de la función que esté dentro de la raíz cuadrada, ¿ya? Entonces, ¿dónde ocurre este máximo? Ocurre siempre en uno, porque independiente que esté bajo raíz y en valor absoluto, la raíz cuadrada de uno es uno y el valor absoluto de menos uno también es uno. Por lo tanto, los máximos ocurren cuando R1 va a ser uno. Entonces, lo que vamos a ver es cuántas soluciones tenemos en el intervalo 0,2pi. ¿Por qué en el intervalo 0,2pi? Porque yo sé que ahí grafico todo entre 0,2pi, porque como no tengo lo que me pasa con las flores de la forma R igual a seno de teta o seno de 2n teta, es que tenemos puntos donde los ángulos son positivos y hay puntos donde los ángulos son negativos.
Con el valor absoluto se elimina ese problema. Siempre van a ser positivos. Por lo tanto, todo se va a dibujar donde tiene que estar. Como tenemos dos números positivos a cada lado, podemos elevar al cuadrado y tenemos que valor absoluto de seno de teta, que sale tal cual, va a ser igual a uno al cuadrado, que sigue siendo uno. ¿Ya? Y esta ecuación yo sé que tiene dos soluciones, ¿ya? Pero para resumirlo y decir, claro, una solución es cuando vale uno el seno de teta y otra es cuando vale menos uno. Pero yo también me doy cuenta de que el uno y el menos uno siempre están a una distancia de pi. Porque seno de pi medio es 1 y seno de 3 pi medio es menos uno. Después, seno de 5 pi medios es 5 pi medios. Sí, 5 pi medios es uno, 7 pi medios es menos uno y así sucesivamente. Por lo tanto, si yo quisiera resumirlo, podría decirte que esto es pi medio más, y aquí tengo que ocupar otra letra, lo voy a hacer en otro color para que no se confunda con las n después, k pi, perdón, pero aquí es. Me olvidé de poner el ángulo. Ahí estamos encontrando la solución para el ángulo. Porque si nosotros metemos esa expresión dentro del seno, va a dar o uno menos uno y valor absoluto lo va a corregir y va a entregar el uno. Por lo tanto, esos son todos los pétalos, siempre y cuando esto esté entre 2pi y cero. Que es lo que dijimos que íbamos a preocuparnos, porque si no, si hacemos fuera del intervalo 0,2pi, estaríamos repitiendo pétalos. ¿Ya? Entonces vamos a ver cómo se mueven los pétalos entre 0 y 2pi. Entonces, vemos que podemos dividir por pi a ambos lados, entonces aquí me va a quedar, seguir quedando cero, aquí me va a quedar un medio, y aquí me va a quedar, en lugar de kpi, me va a quedar simplemente el k, y aquí me va a quedar el, dividiendo por pi, simplemente 2. Y ahora lo que voy a hacer es restar por menos un medio a ambos lados. Entonces me va a quedar menos un medio, que no es entero, ¿ya? Aquí me va a quedar k, y aquí me va a quedar 2. Entonces, la pregunta que tengo que responder ahora es: ¿cuántos enteros hay entre menos uno y el 2, considerando el menos un, perdón, menos un medio y 2? Por lo tanto, mis respuestas van a ser k igual a, color equivocado, 0, 1 y 2. Por lo tanto, lo que acabamos de demostrar es que raíz cuadrada de valor absoluto de seno de un teta tiene tres pétalos. ¿Ya? Tiene pétalos en k igual 0, en k igual 1 y en k igual 2. ¿Qué significa en k igual 0 y en k igual 1 y en k igual 2? Que el valor de teta, o los valores de teta, donde tenemos un máximo que define el punto medio del pétalo, va a ser pi medio más 0, o sea, simplemente pi medio más 1, o sea, pi medio más pi, que esos son, ya dijimos, 3 pi medios, y el siguiente va a ser pi medio más 2 pi. Ah, pero aquí tengo un problema. Ya vi el problema. Cuando yo hice la diferencia del menos un medio, acá no me queda 2 sino que me queda 3 medios. Por lo tanto, ¿cómo se dice? Los puntos en realidad son el cero y el uno simplemente. Entonces, eso quiere decir de que me he equivocado, pido la disculpa. Tenemos solamente dos pétalos, ¿ya? Entonces, y son en esos dos puntos que habíamos encontrado, porque ya dijimos, el 5 pi medio en realidad es el pi medio repetido, ¿ya? Entonces, si yo quisiera replicar el dibujo, acá, tengo que borrar aquí el dibujo que hice de la otra flor, de la otra curva. Voy a hacer bueno, tengo que borrar esto también, porque esto ya no es válido. Ya, entonces si dibujo el eje nuevamente, tiene una forma muy parecida. Acá digamos que está el uno, ¿ya? Por lo tanto, tiene una subida así, así. Ya no podemos decir de que es una circunferencia, porque de hecho no lo es, porque tiene la raíz cuadrada y eso me cambia las distancias. No me cambia el uno porque la raíz cuadrada de uno sigue siendo uno, pero las distancias intermedias me las cambia, por lo tanto, tiene una forma un poco más achatada. Y después, cuando estamos entre el menos, perdón, en el tercer cuadrante y el cuarto cuadrante, tenemos simetría, pero hacia abajo, ¿ya? Este ángulo es el pi sobre 2 y este es el 3 pi sobre 2. Ahí están los dos máximos. No me quedó simétrico ahora que lo miro, pero se entiende de que esta área
es igual a la área de abajo. Ya. Entonces, ya vimos que esa curva tiene dos pétalos. Entonces ahora la pregunta es, podríamos hacerlo para n igual 2, n igual 3, n igual 4. Intentemos hacerlo para n simplemente. ¿Ya? Entonces voy a borrar aquí el desarrollo que hice para k igual a 1, o sea, para n igual a 1, perdón. Entonces ahora lo que voy a hacer es decir, ¿qué pasa ahora? Tengo la curva original, que depende de n, que yo lo dibujé o lo escribí en rojo para que se destacara, ¿ya? Sobre todo porque tenemos otro parámetro que es el k, ¿ya? Y si tenemos otro parámetro que es el k, nos podemos confundir con los parámetros, ¿ya? Entonces tenemos que hacerlo con cuidado. Entonces voy a tratar de respetar los colores para que se entienda bien. Aquí, igual que antes, elevamos al cuadrado. Aquí me va a quedar seno de n teta en valor absoluto, igual a 1 al cuadrado, que sigue siendo 1. Y voy a colocar aquí n. Y aquí voy a resolver la pregunta y vamos a decir de que n, la misma pregunta anterior, eso es verdad siempre y cuando sea pi medio más un entero k por pi por el mismo motivo de antes. Pero ahora la diferencia es que eso resuelve la ecuación para n teta. Entonces ahora tengo que dividir por teta. Por lo tanto aquí va a quedar pi dividido por 2n más pi, vamos a colocar el n aquí en rojo, y aquí vamos a colocar n, para que se vea un poquito más claro. Ahí sí. Entonces vamos a resolver la misma inecuación de antes. Esto tiene que estar entre 2pi y esto tiene que estar entre 0 y 2pi. O sea, menor o igual que 2pi y mayor o igual que 0. E igual que antes vamos a dividir por pi porque pi vemos que está en todos los factores salvo el 0, pero el 0 al 0 no le importa. Entonces esto me va a quedar 1 dividido por 2n más k. Ahora recuerdo que lo había hecho con otro color. Entonces aquí vamos a colocar el color del k y el color del n. Y esto tiene que ser menor que 2. Entonces ahora, la diferencia es que ahora tenemos que, y me faltó el menor igual, ahora tenemos que restar el menos 1 sobre 2n. Entonces el menos 1 sobre 2n se lo vamos a restar al 0 y me va a quedar simplemente 1 dividido por 2 veces n menor o igual que k dividido por n, y menor o igual, aquí cuidado, aquí me queda menos, me queda 2 menos 1 sobre 2n. Entonces lo que voy a hacer es escribir el 2 como 4n menos 1 dividido por 2n. ¿Ya? Entonces ahora vamos a tener que ver, me faltó el n. ¿Ya? Entonces ahora veo que tengo que hacer un paso adicional porque tengo que dejar solo el k. Entonces voy a dejar el k solo aquí por espacio y voy a multiplicar por n a ambos lados. Yo sé que el n es un natural, por lo tanto no puede ser cero. Entonces aquí me va a quedar menos 1 dividido por 2. O sea, me queda el mismo número de antes, menos un medio, que no es entero, por lo tanto, eso es como decir de que el k parte del cero, que ya lo podíamos sacar por deducción, ¿ya? Y cuando multiplicamos por n al otro lado, me va a quedar 4n menos 1 dividido por 2. Entonces ahora la pregunta es, ¿cuántos enteros hay entre 4n menos 1 dividido por 2 y el cero? ¿Ya? Entonces, si no lo podemos ver a simple vista,
vamos anotando las soluciones del K, que son n, por lo tanto tenemos que escribir los primeros y después decir que hasta que se cumpla con cierta condición. Entonces vamos a decir 0, 1, de ahí puede ser que no, hasta que lleguemos a 4n menos 1 dividido por 2. La pregunta es, ¿4n menos 1 es entero o depende cómo sea n? ¿Ya? Entonces vamos a distinguir dos casos. Si es que n es un número par, ¿ya? Por ejemplo, 2 o 4, el número de arriba es impar, porque me queda 4 por n, por ejemplo, 4 por 2, 8, menos 1, 7. Y 7 no es par, por lo tanto, 7 medios no es entero. ¿Ya? Por lo tanto, tengo que ver el entero inmediatamente anterior. ¿Ya? Entonces, si alguien lo quiere ver de otra forma, podemos escribir esto como separarlo en suma nuevamente y decir que esto es 2n menos un medio. ¿Ya? Y si lo vemos así, el 2n es un número par siempre, y si le damos un medio, sí, dicho de otra forma, el 4n siempre es par, ¿ya? Menos uno siempre impar, y un par dividido por un medio, o dividido por dos, mejor dicho, es siempre impar, perdón, es siempre no entero. Por lo tanto, ¿cuál es el entero inmediatamente anterior a 2n menos un medio? Es 2n menos uno. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos ¿cuántos enteros? ¿Ya? Podríamos anotarlo en rojo para que se entienda que depende de n. O sea, por ejemplo, imagínense que n es 10. El número de la derecha me va a quedar 20 menos un medio, o sea, 19,5. Por lo tanto, el entero anterior es 19. Y 19 es 2 por 10, que es 20, menos uno. O sea, el 2n menos uno siempre es entero y siempre es impar. Y siempre va a ser hasta que lleguemos a un par. Pero observamos de que 0, 1, etcétera, tiene cardinalidad, perdón. Entonces la cardinalidad de K, o sea, cuántos K tenemos, cardinalidad de K, anotémoslo en rojo, no importa, va a ser 2n menos uno más uno. O sea, quiere decir que tenemos 2n. Tenemos 2n pétalos, ¿ya? Independiente de que n sea par o impar, ¿ya? ¿Cuál es la explicación? Porque la regla decía que nosotros em, podíamos tener n pétalos porque pasábamos una vez y después lo repasábamos, ¿ya? Entonces se perdían los pétalos. Pero lo que acabamos de demostrar es que en realidad tengo 2n pétalos. Tengo el doble del parámetro que puse ahí como cantidad de pétalos. Entonces eso quiere decir que ya conocemos el número de pétalos, por lo tanto no podemos graficar todos los gráficos porque estaríamos graficando eternamente, pero podemos hacer un par de gráficos, por ejemplo, con n igual a 2. Con n igual a 2 va a tener 4 pétalos, ¿ya? Pero eso háganlo ustedes como tarea. Entonces, lo otro que vamos a afirmar o deducir, vamos a ocupar esta parte del problema para que quede más claro. Vamos a decir de que el área total va a ser igual al número de pétalos, que le vamos a poner como este símbolo de gato, ¿ya? Por el área de un pétalo. O sea, vamos a ocupar simetría. Vamos a decir de que si conocemos el área de un solo pétalo, podemos encontrar el área total de todos los pétalos, que tiene bastante sentido, ¿ya? Entonces, el área total la vamos a definir como el número de pétalos, que ya dijimos que esto era dos veces n. Y ahora la pregunta es, ¿cómo calculamos el área del primer pétalo? ¿Ya? De hecho, el área del primer pétalo se puede calcular incluso ocupando más simetría, así como el doble de la mitad de un pétalo, pero no lo compliquemos tanto. Calculemos el área del primer pétalo, por ejemplo, si fuera n igual a 1. El área del primer pétalo es desde 0 hasta el próximo 0. ¿Ya? Ya dijimos que, por ejemplo, para n igual a 1, el primer pétalo, el punto máximo es en pi medio. Por lo tanto, el siguiente cero es pi, ¿ya? Pero si lo quieren ver de otra forma, tendríamos que decir cuando r de n es igual a cero.
¿ya? Y R de n igual a cero se resuelve igual que R de n igual a uno, solamente que se iguala a cero y se eleva al cuadrado igual que antes, por lo tanto me queda valor absoluto de seno de n teta igual a cero. No importa el valor absoluto porque el valor absoluto de cero siempre es cero. No tiene el tema del cambio de signo. Y cuando yo resuelvo esa ecuación trigonométrica, la respuesta va a ser n teta igual, y aquí tengo que ocupar otra letra. Tengo que ocupar, por ejemplo, k. No necesariamente el mismo k de antes, pero tiene que ser distinto de n. Y esto tiene que estar multiplicado por pi. Esos son los ceros, ¿ya? Se parece a lo que hicimos para encontrar los máximos de los pétalos, pero los ceros me sirven para ver el punto de inicio y punto de término. Entonces, cuando yo despejo teta, esto me queda k por pi dividido por n, ¿ya? Y yo sé que, por ejemplo, cuando el k vale cero, eso vale cero porque cero por pi sobre n, para cualquier n distinto de cero, es cero. El siguiente cero es cuando k vale uno. Cuando k vale uno, me queda uno por pi dividido por n. Entonces, ese es el término del término general. Pi dividido por n. Y vamos a poner el n y después ponemos la fracción. O sea, tengo que integrar entre cero y pi sobre n. Esa es una forma. La otra forma es encontrar el primer valor máximo, es decir, el doble de esa expresión, ¿ya? Después, el área en polares tiene que ser la r de n al cuadrado, según de teta, y dividido por 2. Y puse un punto de más. ¿Ya? ¿Ya? Esa fórmula del un medio de r cuadrado viene del jacobiano, no sé si lo vemos como una integral de dos variables, pero en una variable, si lo queremos ver como una integral simple, siempre se escribe como la expresión r, pero al cuadrado y dividido por 2. Y tiene que ver también, se puede ver como que son trozos de pizza que se van haciendo como una especie de triángulo. Entonces, por eso es un medio por base por altura y la base por altura en este caso coincide, entonces esa es otra forma de verlo, pero sí, no se compliquen con eso. Entonces, si yo quiero resolver eso en general para n, lo que tengo que decir es que el área total, simplificando aquí un poco la expresión, va a ser n que sale de la integral, o bueno, lo dejamos afuera de la integral porque es constante para la integral. Aquí ponemos pi sobre n. Y ahora lo único que tenemos que cambiar es que en lugar de decir r de n al cuadrado, tenemos que decir el cuadrado de la expresión. Pero como tenía raíz cuadrada, aquí me queda valor absoluto de seno de, para respetar los colores, n teta. Y ahora nos vamos a dar cuenta que como estamos haciendo el primer pétalo no es necesario que esté el valor absoluto porque en ese primer tramo estamos en el primer y segundo cuadrante respectivamente. Y en el primer y segundo cuadrante seno es siempre positivo, por lo tanto en el siguiente paso eliminamos las barras de valor absoluto. Voy a borrar aquí porque esto ya lo utilizamos. ¿Ya? Entonces el área total va a ser n por la integral entre cero y pi sobre n de simplemente seno de n teta. Y aquí voy a hacer un truco. Voy a pasar ese n que estaba afuera, lo voy a dejar acá para que se pueda integrar en un solo paso. Ahí corregí lo estético. Ya. Entonces, ahora que tengo la derivada de lo de adentro del seno, puedo integrarlo de manera directa como la integral de seno como menos seno, menos coseno, perdón. O puedo hacer coseno simplemente y cambiar los límites de orden de integración. Entonces aquí voy a aprovechar de poner los colores N y N. Y si nosotros hacemos ese cálculo,
vamos a llegar a que esto es coseno de 0 para cualquier n, menos coseno de pi para cualquier n. ¿Por qué? Porque si introducimos el 0, 0 por n es 0 siempre. Y n por pi dividido por n se simplifica los n porque estamos asumiendo de que n es siempre natural, o sea, siempre distinto de 0. Coseno de 0 es 1 y coseno de menos pi, perdón, de pi, bueno, de menos pi también, es menos 1. Por lo tanto, esto me da 1 menos 1, 2. ¿Ya? Entonces, esto es independiente de los pétalos. O sea, independiente de los pétalos, el área total de todos los pétalos, de los 2n pétalos, me da 2 unidades cuadradas. Lo pueden verificar para el caso de n igual a 1, para el caso de n igual a 2. De hecho, lo pueden hacer como total, lo pueden integrar entre 0 y 2pi, por lo que dijimos antes, entre 0 y 2pi tenemos todos los pétalos, sin hacer ningún arreglo, o sea, pueden hacer esto. Eh, bueno, un medio por la integral entre 0 y 2pi de seno de, bueno, sin el color, n teta, y hacer la integración, y ahí va a aparecer un n, pero van a darse cuenta que cuando va a aparecer un n en el argumento del seno, se van a simplificar algunas cosas, ¿ya? Pero ya vimos que lo podemos hacer sin hacer la suma total. Claro, lo importante es que sea consistente en, si vamos a ocupar simetría, sea consistente el número de pétalos con la geometría del problema. Entonces, por eso era importante conocer el número de pétalos al principio y no calcular a ciegas, ¿ya? Entonces, con eso demostramos que el gráfico siempre tiene un número 2n de pétalos, independiente que el n sea par o impar, ¿ya? Porque como estaba multiplicado por 4, 4 por n siempre era par y 4n menos 1 siempre es impar, y al dividirlo por 2, ese número no es entero, por lo tanto tenemos que irnos al entero anterior, y el entero anterior lo podíamos ver como, no me acuerdo, era 2n menos 1, sí, 2n menos 1. Pero como partimos del 0, 0, 1, 2, 3, 4, hasta 2n menos 1, tiene 2n de cardinalidad, por lo tanto tenemos 2n pétalos, y eso se puede calcular con la fórmula que vimos, y vemos que no depende del número de pétalos el área total, porque de alguna forma se reparte la misma área en una distribución distinta. Así que espero que les haya gustado el video, la explicación, un poco larga, pero espero que les sirva. Que esté muy bien y gracias por ver.